Buenos días, bien llegáis a Desport. No sé si recordáis que en esta temporada estamos en los Alpes y lo que vamos a hacer es una competición de 145 kilómetros que sale de Courmayeur y llega a Chamonix. Así que ahora vamos a enseñaros un poco de la preparación técnica, o sea, de qué hay que llevar en esta carrera, porque vais a ver que hay que llevar bastante y que pesa un poco. Ahora mismo estamos en Courmayeur y aquí detrás, tapadín por las nubes, tenemos el Monte Bianco o Mont Blanc, dependiendo de donde estemos, si en Courmayeur o una meta en Chamonix. Vamos a ver ese material. Vamos a ver qué hay que llevar dentro de esta mochilina y cómo lo vamos a meter. Además de la ropa puesta, vamos a tener que llevar, bueno, si hay mucho frío, ponémoslo para eso, una camiseta térmica, que no va de algodón, tiene que ser térmica de verdad, para la saca. Hay de llevar unes mallets térmiques llargues, para la saca. También unos pantalones, cubrepantalones, que sean de plastiquín en caso de lluvia o de frío. Y de ropa también tenemos que llevar un gorro, unos guantes, y no valen cualquier guante, hay de llevar guantes gordinos. Hay que darse cuenta de que vamos a correr de noche y a qué altura. Y también un chubasquero, y tampoco vale cualquier chubasquero, tiene que tener de ellas características. Vamos a ver qué otros cusuquines hay de llevar. Bien, tenemos que llevar dos frontales y además piles, baterías de recambio para cada una de ellas. También, en caso de que nos manquemos, tenemos de llevar una vendina, así como una manta térmica, esencial en realidad, cada vez que vas al monte, además de una gorra para el sol, y ya de motu propio, yo llevo pañuelos, clines, y unos calcetos porque si se rompen los calcetos es muy incómodo correr con ellos rotos. Y unos compis para les sangüeñes. Además de este material, tenemos que llevar un vasín para el agua o para lo que quieras beber, los avituallamientos, un mínimo de cacipros para el agua de 1 litro, un mínimo, así que yo voy a llevar 1,5, no solo porque sea recomendable llevar más, sino porque estos cosinos, al ser de plástico, muchas veces francen o revienten. Y junto a todo eso, tenemos que llevar un pocoñín de alimentación, de comida. Así que tenemos perequín isotónico. Estos son BCAAs, que son proteínas para recuperar. Esto son geles de cafeína, para la noche no dormirse. Estos son potitos, sí, como potitos de fruta. Un par de barrines de cereales, que están muy buenos. Y un par de geles de energía, que son de chocolate. Así nada, que tampoco lle así algo muy químico ni muy malo. Y esto lle por si te da un bajón, para recuperar. Y ahora solo nos falta ponernos en la salida y tirar por el dorsal, que eso va a ser al otro día. ¡Hasta luego!